Buenas, ministro. ¿Cómo va? Gracias por recibir Economía de Quincho. Ponemos las manos en las brasas para hablar sobre economía con usted. Nosotros siempre en Economía de Quincho le hablamos al sector comercial, al industrial, prestador de servicios profesionales, sector privado en la Argentina, una comunidad de 20, 30 mil quincheros que tenemos. Y primer pregunta que me gusta para arrancar esta Economía de Quincho es sobre lo último que usted declaró respecto de la recuperación económica en los próximos 18 meses, junio, julio. ¿Cuáles serían los indicadores que un privado debería tener en consideración y cómo usted proyecta esa recuperación? ¿En qué se basa para manifestar eso? Bueno, primero, hola a todos muchachos y al público. A ver, los indicadores de marzo ya, digamos, mostraron recuperación. Si mirás el IPIM, hubo 3 y algo, 3,4, creo que fue en términos desestacionalizados, 5% de recuperación en términos anuales. El índice de la construcción, 12,7% en términos anuales. O sea que ya hay, ahora va a salir el EMAE, creo que sale el jueves. Vamos a ver, ahí vamos a tener una mejor noción, pero sí, en general los indicadores que hemos estado viendo en marzo ya muestran una recuperación. Después, en lo que es la recaudación, los que traquean mejor la recuperación es en general el impuesto al cheque, y el impuesto al cheque dio un poco mejor también, así que todo indicaría que sí, pero digamos la mayor recuperación probablemente, como digo, venga siempre a partir de junio, mayo-junio. Ahí hay, digamos, primero se continúa el proceso de desinflación, lo cual es importante para toda recuperación. Pero después ahí ya entran en funcionamiento los 9.000 kilómetros de rutas, digamos, de corredores viales. Eso ya entra en obra, digamos, ¿no? Ahora el viernes abrimos los sobres de la etapa 3. Eso en junio. Y bueno, algunos ya están, la etapa 1 ya está en obra, pero digamos para junio, finales de junio, ya prácticamente van a estar en obra los 9.000 kilómetros. Eso es muchísimo, le va a dar un fuerte impulso a la construcción. Después veo ¿Inocencia fiscal puede acompañar algo? Las dos, a ver, inocencia fiscal para mí también es un proceso. ¿Por qué? Porque hoy hay un montón de gente que tiene dudas. Hay dos temas ahí. Uno son las dudas que plantean los contadores mismos, ¿no? Que les adelanto que vamos a tener una reunión con los contadores el jueves para ver un poco cuáles son las cosas que eventualmente ellos ven que pueden que pueden mejorarse. Y el segundo tema es el riesgo cuca, digamos, ¿no? El riesgo a la vuelta del kirchnerismo y que entonces digan, no, bueno, no importa lo que hagan, el que venga, cosa que no es correcto, pero entiendo la psicosis. Entonces, esas son las dos cosas. Pero es muy importante inocencia fiscal porque lo que nosotros buscamos en definitiva que es seguir bajando impuestos para que la economía sea más competitiva. Para eso tenés que recaudar más. Porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil, porque piensen que nosotros ya estamos en un nivel de gasto a nivel de tesoro de 15 puntos de PBI. 15 puntos de PBI, para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90. Y es prácticamente casi, corregime Fausto, casi 10 puntos menos de lo que fue el pico hace 8 años, ponele. Entonces, y si ajustamos eso por los casi 6 millones más de jubilados que metió el kirchnerismo, no sé si dije bien 6. Son 6 en total, 3. Claro, son 4, perdón, claro. porque son dos son 2 tercios. Inflexible. 4 millones de jubilados adicionales que metió el kirchnerismo sin los aportes correspondientes, son 2 puntos más, con lo cual nosotros estamos en nivel de gasto, digamos, bien medido, de casi 13 puntos. Entonces, el aumento de la recaudación tiene que venir, por un lado, por aumento de formalización y por crecimiento económico. Entonces, inocencia fiscal apunta a formalización. La ley de modernización laboral
apunta también a la formalización y todo esto debería contribuir a tener un mayor crecimiento. El desarrollo del mercado de capitales debería contribuir también a que tengamos un mayor crecimiento. Entonces, vía crecimiento y vía formalización, recaudas más. Si mantienes tu gasto constante, como va a ser el caso nuestro, empezás a tener un superávit mayor. Teniendo un superávit mayor, podés empezar a bajar más impuestos, que es una de las tantas restricciones que tenemos nosotros en Argentina. Ese tema de impuestos lo vamos a tratar fuerte en el quincho, pero Lacha, dale, así vamos picando los temas. Ministro, muchas empresas entramos en este nuevo proceso ya averiadas. Averiadas significa... La mayoría averiadas. Pero por endeudamiento, por mala ubicación, hasta por leído interno, total. Un montón de cosas para mejorar, sin duda, para pasar de una economía cerrada a una economía abierta. No es lo mismo, cuando te cambian la cancha, no es lo mismo jugar en la nueva cancha. Eso requiere financiamiento. Muchos entramos en financiamiento y el financiamiento no es el esperado en términos de plazo y de tasa por las condiciones macroeconómicas. Seguro. Está sólido. Pero hoy hay pymes y familias que yo digo que están sobreendeudadas. ¿Qué hay para decir? ¿Qué le puedo decir a los muchachos? A ver, lo mismo un poco que explicaba antes. Este es un proceso. Venimos de una situación en la que no había crédito. Entonces, también cuando no hay crédito, no hay mora, pero no por por las malas razones, porque no hay crédito. Las pymes tenían, ya cuando nosotros llegamos había más o menos 3.8 de puntos de producto de crédito al sector privado, de los cuales... Africano. Sí, no, ni siquiera. ¿Y hoy en cuánto estamos? Y hoy estamos más cerca de 11. Bien. Sí, bien. Las pymes están hoy en 2.8 de crédito sobre producto. El último trimestre creció 1.4. Y si lo mirás en términos reales, digamos, contra el 2023, ese 2.8 está un 73% arriba de lo que era el crédito en noviembre del 2023. O sea, hay bastante más crédito a las pymes, pero venimos de una base muy baja, bajísima. Entonces, hay que entender que es imposible crecer si no hay crédito de largo plazo, y sobre todo a tasas razonables. Entonces, hoy tenemos, digamos, una cosa positiva, que vemos que el crédito está subiendo. Digamos, una cosa que no es todavía buena, que es que las tasas siguen siendo altas. O sea, son muchísimo más bajas de lo que eran. Antes eran prohibitivas, por eso no había crédito. Pero ahora siguen siendo altas las tasas, en particular para las pymes. Y eso no tiene tanto que ver, porque acá hay también una especie de mito, no tiene tanto que ver con la tasa mayorista del mercado. Si vos mirás la tasa del mercado, cayó a niveles de 22, 23. Sin embargo, a las pymes, a muchas, les cobran, como vos sabés, cerca de 100. Entonces, no tiene necesidad. Están hasta ingresos brutos colados en las tasas. O sea, además de todos los ingresos, además de todos los impuestos que se pagan. Entonces, en realidad, la tasa efectiva que terminan pagando, en general, es casi el doble de la que cobra el banco. O sea, un banco por ahí te cobra 65, pero la pyme termina pagando 120. Eso lo tienen en consideración, ponerle tanto impuesto al costo de capital. Es terrible eso. Eso lo tienen pensado, porque yo me imagino que lleva tiempo, que está dentro del plan. Sí, obvio, todo está presentado, pero mucho de eso son impuestos provinciales y tasas municipales que te pegan derecho en el costo, porque lo pagás upfront, ahí, pum, te matan con eso. Total. Te matan. Entonces, ese es un problema, sin duda. Una de las razones por las que vos, Damián, hablabas bien de inocencia fiscal, una de las cosas por las que nosotros queremos que surjan más dólares es porque la tasa en dólares es muchísimo más baja. Entonces, hoy es, digamos, mucho más ventajoso financiarte en dólares, aún a pesar de estar corriendo cierto riesgo cambiario, porque la tasa en pesos está tan alto que realmente no compensa. O sea, más el riesgo cambiario. El riesgo más que te compensa. O sea, en nuestras conversaciones, de pronto hablo con una pyme que está en situación 3, 4, 5 en los bancos, el tipo no accede al nuevo financiamiento, que es verdad, que se multiplicó, que eso sería una tontería negarlo.
y necesita, y vos lo ves entusiasmado, que el tipo quiere invertir, Sí. no es un desanimado. Por lo general el mundo Totalmente. pyme es un mundo entusiasmado. Vos el tipo te Totalmente. cuentas 100 problemas y 100 proyectos, es una cosa rara. Totalmente. Y sin embargo, no se puede hacer algo para estos tipos con Y, más que situación... hablar, y es una situación entre privados, entonces más que hablar, nosotros hemos hablado con los bancos, viste que ahora aumentó la mora. Bueno, el aumento de la mora es razonable por lo que decíamos antes. Antes un poco más del 50% de los créditos de los bancos iban al sector público, ya sea Tesoro o Banco Central, y un porcentaje muy menor, apenas llegaba entre al 22%, al sector privado. Hoy eso se dio vuelta, ¿sí? Antes los bancos tenían más gente en lo que se llama el departamento de compliance, que es el que persigue a la gente, que en el departamento de crédito. Bueno, ahora se dio vuelta, los bancos empezaron a actuar de bancos. Y en ese proceso dieron algunos créditos malos. Entonces ahora, como tienen mora, están más reticentes a seguir dando crédito. Y algunos bancos tienen la teoría de, para recobrar esos malos créditos, cobrar una tasa alta. Esto fue típicamente también lo que pasó en Argentina. Ellos dicen, con que uno me pague una tasa del 120 o del 140, ya me compenso estos Una tres, macana porque... después vendo esta cartera mala, deduzco ganancias por las pérdidas de esto y mal que mal salgo bien. Nosotros hemos hablado obviamente con los bancos y les hemos dicho, y muchachos, no funciona así, denle plazo y tasa baja, porque si no, no van a poder. Y entiendo, vos me vas a poder decir mejor, pero entiendo que varios bancos lo están haciendo, están hablando con las pymes y les están dando tasas mucho más razonables y plazo más largo. Pero bueno... en el Nación seguro, pues ya sí, nosotros con el Nación lo hemos hablado. Sí. En algunos privados están más reticentes y están muy duros con las familias. Sí, es un tema de los bancos, por eso digo, es difícil. Para los bancos hay 30 proyectos de ley en el Congreso que habla un poco de la oposición, diciendo, muchachos, hagan las cosas bien, porque si no les voy a encarutar un proyecto de ley, 30. No, me puedo imaginar, pero digo, es importante, digamos, de especificarles a la gente que es un tema entre privados. O sea, nosotros mucho más que hablar con los bancos y explicarles esto y con garantías no se puede hacer nada, porque yo pongo el caso de un galpón, ponele, en alguna localidad del Gran Buenos Aires donde capaz que no entra la policía, no entra la ambulancia, está olvidada de la civilización. Y ese tipo tiene garantía que vale cero. Y no vale cero por culpa de él, vale cero por el ecosistema que de pronto no le dio valor. Y ese tipo no se puede financiar de nada. Y lo peor que hablas con el tipo y dice, no, loco, venga la competencia, yo me la banco y la tengo que pelear, la peleo. Pero está trabado por el lado financiero. Pero tocas un punto clave que es el del financiamiento, que en Argentina siempre se demonizó y es una de las claves para que haya más productividad. O sea, el costo financiero, ¿sí? es un punto clave. Total. En Argentina, lo financiero, incluso a nivel de pymes, ni hablar de grandes empresas, se usó en el sentido inverso de cómo se debe usar. En vez de usarse como fuente de financiamiento que te permita ser más productivo, en Argentina se usó, digamos, el gerente financiero era la clave de la empresa, porque el negocio financiero era más importante que el de la empresa misma. Que el marketing. Exactamente. Sí. Entonces, nosotros estamos tratando de normalizar eso, que las empresas vuelvan a concentrarse en su negocio y que lo financiero sea como tiene que ser, que es darte una ayuda para que vos puedas importar una máquina, aunque sea usada, o moverte de la forma que necesites en caja, pero para permitirte ser más productivo. Por eso también bajamos los aranceles a la importación, por eso de vuelta permitimos la importación de máquinas usadas. Todo eso, bueno, por eso sacamos el RIMI, por eso bajamos aranceles a la exportación, sacamos el exporta simple. Todo eso es para favorecer, claro, todo eso es para favorecer a las pymes. Pero, como digo, es un proceso y no podés pasar de ser el infierno, como éramos en noviembre del 2023, al paraíso en 2 años. Lamentablemente, es un camino que hay que transitar. ¿Fausto? No, yo, hablando de esto,
dos cosas. El mercado de capitales, ¿cómo lo ves en esto el mercado de capitales? Porque acá estamos hablando del sistema bancario, pero el mercado de capitales tiene otros regímenes que te puede ayudar en esto. Es de alguna manera la gran apuesta nuestra. Por eso inocencia fiscal. El mercado de capitales, de vuelta, acá festejamos durante décadas combatir el capital. Bueno, combatís el capital, se va. Y si el capital se va, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay crecimiento sostenido de largo plazo. O sea, es elemental. Pero acá muchas cosas que ya en muchos países, digamos, son elementales, recién acá las estamos construyendo. Entonces, el mercado de capitales es uno. Acá se ha demonizado, y sin mercado de capitales no podés tener, digamos, crecimiento sostenido en el largo plazo. Ahora bien, el mercado de capitales acá en Argentina es prácticamente, no digo inexistente, pero es, digamos, bajísimo. Ahora, tiene un potencial de crecimiento enorme, porque la materia prima está. Vos pensás que la gente tiene casi 200.000 millones de dólares perdiendo plata, o sea, perdiendo poder de compra, debajo de los colchones. ¿Sí? JP Morgan estimaba que eran 400.000. Nosotros... No, los números del central sí, son 256. Están más cerca de... Sí. Ahora, después tenés, por supuesto, no estoy contando lo que los argentinos ahorran en el exterior, porque eso está bien, o sea, pero digo, quiero decir, abajo del colchón estás perdiendo plata. Si vos tenés tu plata ganando 5% porque preferís un bono del tesoro, es un tema tuyo. Ahora, que tengas la plata debajo del colchón es como malo para todo. Total. Porque vos perdés plata, no hay, digamos, el mercado de capitales pierde el recurso fundamental para que ese ahorro se canalice a la inversión, y en definitiva, como digo, la inversión es lo que va a generar crecimiento, es lo que va a generar trabajo, ¿no? Porque esa es otra cosa que hay que linkear. ¿Qué es lo que genera empleo? ¿Qué es lo que la gente quiere? El crecimiento. No es una casualidad que el país no crezca desde hace 11 años y el empleo no crezca desde hace 15. No, o sea, justamente porque no hay crecimiento. Entonces, nosotros buscamos que el ahorro se canalice hacia la inversión, que eso genere crecimiento económico, que es lo que va a generar empleo, y empezás con un círculo virtuoso. El que tiene la plata en el colchón pierde plata. Claro. Pero gana tranquilidad, evidentemente, por eso es lo que explicaría el comportamiento. Claro, cualquier otra opción, a los ojos de la historia que tenemos en Argentina y los traumas que tenemos cargados, exactamente, Jorge, es peor. Muy bien. Exactamente, pero ese punto disculpame que te hago una salvedad ahí. Ese es uno de los problemas más difíciles con los que tenemos que lidiar. Y por eso yo trato de hacer mucha educación de eso, porque pareciera que a Argentina le fue mal durante todas estas décadas de casualidad. Y ahora está mejorando de casualidad. No, mucha casualidad para que sea casualidad. Y claro, no hay casualidad. A Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Sí, absolutamente. Entonces, y ahora le está yendo bien porque está haciendo las cosas bien. Entonces, yo entiendo que la gente, que no tiene por qué entender de economía, digamos, piensa en términos de lo que vivió. Y lo que vivió es lo que vos decís. Por eso es muy importante explicar. Yo lo explicaba esto en la universidad. Yo fui 10 años profesor en la UCA. Y ya se los decía en ese momento a mis alumnos, que es, piensen que es como si fuera acá, como si fuera en la universidad. Si ustedes faltan a clase, cuando vienen no prestan atención y no estudian nada, los voy a bochar seguro, pero no porque soy un HDP, sino porque ustedes son un desastre. Ahora, si de repente se convierten en los mejores alumnos, no faltan a ninguna clase, prestan atención y se estudian todo, yo soy el mismo profesor y ustedes se van a sacar 10 o 9 u 8. Es decir, no hay por qué seguir pensando que si vos haces las cosas bien como se están haciendo ahora, las cosas van a salir mal. Pero naturalmente el argentino piensa que van a salir mal porque siempre salieron mal. Esa es la parte que es, digamos, nosotros la tenemos recontra difícil, porque pensá que le damos la peor situación económica de la historia. Carecemos de la herramienta digamos, de la materia prima básica como policy maker, como hacedor de política, que es la credibilidad. Cualquier ministro de Economía.
todo. Eso limita todo. Cualquier ministro de Economía o presidente del Banco Central en cualquier país tiene credibilidad y eso tiene un valor enorme. Por eso, Argentina no lo tiene. Por eso. Y lo tercero, la gente piensa en términos del pasado. Y como en el pasado siempre te fue mal, no tiene los conocimientos para decir, no, pero ahora están haciendo las cosas bien. Porque ese comportamiento no es racional, es absolutamente emocional. Es Entonces emocional. la gente, vos decís bien, la gente no sabe de economía, pero la gente sabe de si se construye o no se construye un escenario de confianza. Argentina es para mí, mi criterio, yo no soy economista, ni lo deseo tampoco. Hace bien. Envidiamos todos. Ya bastante tengo con ser encuestado. Hace Pero es una parte muy importante, justamente por eso. Argentina es un borracho, adicto, Sí. que cada vez que tuerce hacia el liberalismo, es como si dejara de tomar. Y el mundo se alegra que deje de tomar, pero para tu próximo cumpleaños no te regalan un vino. Para tu próximo cumpleaños no te dejan solo en la bodega con el sacacorcho. ¿Cuánto falta? Pero te voy a corregir en algo ahí. Dale. Porque vos dijiste cada vez que tuerce al liberalismo. Y eso no es estrictamente correcto. A ver. Argentina no torció al liberalismo. O sea, prácticamente en Está saliendo del en proteccionismo. ninguna época desde que yo... Hasta ahora entendí que ustedes son liberales. Claro, no, ahora estamos. Claro. Por Sí, eso digo, en el pasado, no. No, pero Entonces, Macri porque era- muchos... me no, parece que no. la experiencia de Macri era la opinión pública torciendo hacia ese lugar, después salió más Ahora es blando. el ortodoxo. No, para. Esto es importante, me tocas un punto clave y yo estuve ahí. Mucha gente comete el error de relacionar este gobierno con el de Macri simplemente porque no era peronista. Sí. Te voy a decir algo bien concreto y que quede bien claro. Este gobierno, en términos de política económica, no solo es diferente a Macri, sino que es lo opuesto. Nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos que el de Macri y ¿Cuál este. sería lo más claro para la gente para ver Claro. esa oposición? Macri heredó un nivel de déficit muy similar al que heredó el presidente Milei y el déficit se mantuvo intacto los dos primeros años. O sea, no hizo la corrección de lo que yo expliqué en mi primer discurso, que era la raíz de los problemas en Argentina, que era el déficit fiscal. Después, ¿cómo vos financiás ese déficit? ¿Sí? Impuestos, emisión o deuda son las consecuencias que todo el mundo vivió durante muchísimo tiempo. Pero eso puesto además en este sentido. Con Macri hubo una euforia financiera, porque los mercados financieros suelen adelantarse, hubo una euforia financiera que le permitió a Macri financiar esos 2 años y medio de transición, hasta que, porque el objetivo era noble y era el de tratar de reducir el déficit fiscal, no es que había desconocimiento de que había déficit, simplemente se trató de reducir el déficit fiscal con crecimiento. Entiendo. Se entiende como el crecimiento no se materializó, el déficit quedó igual y el financiamiento en un momento se terminó. Este gobierno hizo exactamente lo opuesto y por eso es un caso casi de estudio. Terminó con el déficit fiscal en el primer mes de mandato. Terminó con el déficit cuasi fiscal, que es el déficit fiscal trasladado al Banco Central, son los déficits pasados, trasladados al Banco Central, 10 puntos más en 6 meses. Un déficit consolidado de 15 puntos. Lejos de haber euforia financiera. Lejísimos. Sí, lejos. Hay mucho más... Había un interés porque... No, porque hay un montón al de- revés. Hoy ves euforia en la economía real, ¿sí? Por invertir en la economía real, y esa es la parte virtuosa de este modelo. Hay euforia por invertir en la economía real. Hay cero euforia en lo financiero. En lo de Macri fue exactamente al revés. Ok, pero espera, déjame ir a un punto. Igual nos estamos refiriendo a cosas distintas. Vos haces planteas una dicotomía respecto de lo que los gobiernos hacen y yo creo que hay una similitud respecto de lo que la gente esperaba, la gente empujando para este lado. Pero el punto es este, volvamos a la idea de la confianza y cómo se estructura, cómo ustedes están viendo que se puede estructurar y cuánto tiempo puede tardar. Ahí afuera tengo unos amigos que tienen un taller de doblado de chapa en Avellaneda. Un padre fundador, un hijo continuador. Discuten entre ellos. El joven, desde su lugar de empuje, dice, che, papá, sacamos el canuto, compramos 2 máquinas más, tomamos 4 empleados. Eso es lo que le cambia la vida a la Argentina. Totalmente. Y el padre, que está recontracurado de espanto, le dice, nene, guardala. Para un poco, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Dónde está el punto de inflexión donde el joven gana? Y el otro ceja en su empeño punk
de que Está perfecto lo que dice. Está perfecto lo que dice. Ahora te voy a contestar esa pregunta, pero voy a hacer una aclaración antes, porque también uno puede decir, no, hubo liberalismo en la convertibilidad, ni siquiera en la convertibilidad. La convertibilidad tuvo apenas superávit primario. Déficit financiado con deuda. Siempre tuvo déficit. Tuvo superávit primario, Sí, los durante, no llegó ni a 3 años, y por privatizaciones. En cuanto se terminaron las privatizaciones, afloró el déficit, ergo empezaron a aflorar los problemas. O sea, tampoco pasó en la convertibilidad. Bien. La convertibilidad cayó por el mismo problema que cayó siempre Argentina, porque no se le dio nunca la importancia real a tener equilibrio fiscal. Punto. Sí. Por eso nunca en mi historia yo nunca vi... pasó esto. Nunca pasó esto. Por eso los que me dicen, ¿ya la vimos? No la viste nada, porque yo tengo 61 años y no la Está vi. bien la Entonces, aclaración. no la Ahora, viste. De hecho, todas las crisis argentinas, te digo siempre, nunca tuvimos una crisis canchera como la subprime. La crisis nuestra fue el Estado, siempre, chocó, digamos. Exactamente, siempre fue así, y entender eso es clave porque es lo que hace que esta vez sea diferente. Entonces, yo entiendo que la gente vivió 60 años como los viví yo, y es muy difícil, Espectacular. y eso es una... pero para el restricción. quinchero está buena la pregunta del punk que están Está canutando los muy dólares. buena esa Vos pregunta. tenés que cargar contra un trauma, ese es el punto. Ese Vos tenés es- que hacer economía y cargar contra un trauma. Pero ¿Dónde lo es desactivás? que es así, yo siempre digo que el problema en Argentina es de la generación mía para arriba, porque prácticamente los de 50 y pico para arriba tenemos el cerebro quemado, porque Sí. viviste todo lo malo. Entonces vos tenés chicos que hoy tienen un empuje enorme y están para sacar el país adelante, y tenés tipos de 50 y pico que estamos tarados, Un tipo que de ya no podemos pensar, porque Ministro. no, o sea, Argentina siempre Que le fue tienen mal. más miedo que energía. O sea, un tipo claro, de 60 años tuvo 50 ministros de Economía. claro, o sea, Es el dato. es entendible, o sea, te quiero decir, todo lo que pasa es entendible. El de 50 y pico, no, digamos, tiene ese sesgo, y yo lo caracterizo digamos, en chistes no despreciativamente, sino que es consecuencia de lo que vivimos. Te tocó vivir eso, ¿qué vas a hacer? Ahora, Pasa que el de toma 20, decisiones es un tipo de 50 y 60. no necesariamente. Hay muchos chicos con un empuje No, hay enorme. muchos En emprendedores. esa batalla que vos decís, yo veo un montón de chicos con un empuje enorme, con mucho espíritu emprendedor, porque a diferencia también de la generación nuestra, que éramos más de trabajar en relación de dependencia, yo veo que hoy la juventud es tremendamente emprendedora. Entonces, a mí eso me deja mucho... Hay dos cosas que ahí me dejan enormemente tranquilo. Uno, que los jóvenes son 10 veces más piolas que nosotros, porque ellos son los que empujaron el cambio, y son más emprendedores. Y Entonces, además hay un nivel de mortandad muy fuerte justamente por la no estabilidad del ciclo macro. También. Muy importante. Y en esa batalla que vos decís de padre e hijo, bueno, ojalá se imponga más la de los hijos, pero esa, Jorge, heterogeneidad que vos decís es totalmente real y hay que lidiar con eso. Yo siempre digo que no solo hay heterogeneidad de recursos, porque hay algunas provincias que son muy ricas y tienen recursos naturales y hay otras que no. También hay heterogeneidad, como bien definís vos, en las decisiones. Yo siempre pongo el ejemplo de Fate y Lumilagro, porque, digamos, uno podría haber decidido, digamos, los dos podrían haber decidido lo mismo, pero bueno, el de Fate decidió no competir, también es entendible, vivió X años cazando en el zoológico, ahora dice, me abrieron una ventanita y no estoy para esto, o sea, es su decisión. Está en su derecho también. Está en su derecho, es su decisión, no es criticable, pero tomó una decisión, entonces dice, no, yo cierro, perfecto. Lumilagro, ante la misma situación, también habiendo cazado en el zoológico durante tantos años, dicen, no, pará, si a mí me permiten importar insumos y demás, y esto, yo voy a competir. Compite, hoy tiene récord de ventas, exporta, y la gente, lo más importante, la gente puede comprar su termo de mejor calidad casi a la mitad de precio. Entonces, digamos, hay heterogeneidad de recursos y hay heterogeneidad de decisiones. Vas a tener gente que va a decir, no, yo si no me das todo, me voy a casa. Y hay otros que van a decir, pucha, ahora entonces puedo importar una maquinaria usada, el campo, que está haciendo un boom. Dice, ¿en serio puedo importar? Tengo casi no tengo brecha, me bajaron aranceles en los herbicidas, puedo importar máquina usada, todo. El campo. La amortización acelerada también. Amortización acelerada. Entonces vas a tener diferentes reacciones. Y eso es
parte del proceso. Ingresamos en la etapa del quincho donde nosotros le llamamos atrévase a soñar. Entonces, le Todo decimos... muy vintage. Es lo que vivo haciendo. Sí, es así, el quincho es así. El Todo, quincho es todo así. muy vintage. Entonces, atrévase a soñar. Hasta la corbata de la chavilla. ¿no? Sí. Olvídate. ¿Qué pasa? El quinchero nos dice a nosotros. El Sí. quinchero es el pyme, el emprendedor nos dice a nosotros, ¿cuándo van a bajar los impuestos? Y nosotros le digo, hay un estudio del IERAL, Fundación Mediterránea, que dice, bueno, vos tenés superávit bajo impuesto, tenés superávit bajo el tributo, pero es un ciclo que probablemente, lamento decirlo, se enojan conmigo los quincheros, pero quiero saber si usted piensa igual, puede demorar 8 o 10 años en volver a bajar todos los impuestos que escalonado. Para mí es decepcionante, pero la realidad es que están en un ciclo donde no pudieron avanzar con reforma tributaria, también porque no tienen la mayoría en el Congreso para hacerlo. Y tampoco se pueden poner en una mesa a negociar con provincia y intendente cuando viene una elección. Es difícil. Yo voy a hacer entonces, digamos, van a estar contentos los quincheros. No, yo soy mucho más optimista que vos. Primero voy a corregir la pregunta, es ¿cuándo van a seguir bajando impuestos? No cuándo van a bajar impuestos, porque ya bajamos más de 2,5 puntos de impuestos, 2,7. Entonces, eso es un montón de plata. En términos de plata, para que la gente entienda, estamos hablando de casi 15.000 millones de dólares por año. Entonces, ¿cuándo vamos a seguir bajando impuestos? En la medida que el país, digamos, crezca y en la medida que el país se formalice. Yo tengo una pregunta ahí para que termino con este concepto que es fundamental, es importante. Y que Entonces, metan gobernadores lo que tenemos intendentes y que los puedan mirar- convencer de hacerlo también. Tenemos que mirar la tasa de crecimiento y la formalización. las Eso dos va a dar cosas. superávit y eso Las dos cosas. baja impuestos. Por supuesto. Eso es lo que tenemos que decir los pibes. Eso es lo más importante. Eso es importante que lo entiendan los jóvenes también, porque muchos jóvenes, si bien tienen esa fuerza y ese, digamos, entienden mucho más hacia dónde vamos y entendieron todo el problema que nosotros, digamos, nuestra generación ya estaba casi resignada que no se podía cambiar, se necesitaba, digamos, alguien que encarnara ese cambio, que fue el presidente, pero se necesitaba alguien que creyera que era posible, ¿no? O sea, y nuestra generación no creía que era posible. Eso fue más que nada los jóvenes. En esa pelea que decís vos de jóvenes y padres, los jóvenes convencieron a muchos padres de votar a Milei. Absolutamente, en la primera vuelta. Exactamente, exactamente. Entonces digo, está bueno que los jóvenes entiendan que está bien pagar impuestos, porque eso nos va a permitir cobrar impuestos mucho más bajos. Una de las razones por las que Argentina tiene una estructura impositiva tan mala y tan alta es, entre otras cosas, porque se intentó financiar todos estos déficits primero con suba de impuestos. Entonces, esa suba de impuestos expulsó a la gente a la informalidad. Ahora, nunca la política decidió hacer un ajuste. Por lo tanto, siguió teniendo déficit, siguió subiendo impuestos o creando impuestos nuevos o supuestamente provisorios, como el impuesto al cheque, que lleva 25 años. Entonces, todo eso generó esta situación de una estructura impositiva enorme, imposible de ser competitivo con esto. Entonces, por eso es que nosotros inventamos el RIGI y el Super RIGI, porque no teníamos opción. O sea, ¿cómo hacíamos para generar inversiones en una economía que, si hacíamos un ajuste brutal, la poníamos en equilibrio? Pero si nos poníamos a bajar todavía más impuestos, la consecuencia inmediata es que tenés déficit. Después, con el tiempo, los recuperás porque la economía crece, pero la consecuencia inmediata es que tenés déficit. Entonces, digo, por eso surge el RIGI y el Super RIGI, para generar inversiones grandes que hagan al país crecer, o en industrias que no están, como en el caso del Super RIGI, pero ¿cuál es el objetivo nuestro final? Que toda la economía converja a ese nivel impositivo. Pasa que hoy no lo podemos hacer con toda la economía, pues si lo hacemos con toda la economía, recaudamos menos, empezamos a tener déficit y todo el mundo dice, vuelve Cristina. Pero entonces, eso no es larguísimo plazo, eso es algo ahora voy a eso. Esto no es larguísimo plazo, porque vos pensás, Damián, que cada 4 puntos que creces, rule of thumb, como se dice, la recaudación crece 1 punto de producto. Entonces, si nosotros nos animáramos, si todos se animaran, Argentina es un país que puede crecer al 8% por los próximos 4 años todo el día.
fácil, entre 6 y 8%. Volver a hacer tasa china. Entre 6 y 8 por los próximos 4 años, tranquilamente. Entonces, vos pensás que si nosotros creciéramos entre 6 y 8% por 4 años, nosotros tendríamos la oportunidad de bajar entre 1,5 puntos y 2 de producto por año. O sea, te estoy hablando de que en 2 años se fueron todas las retenciones, se fue el impuesto al cheque, las provincias pueden bajar ingresos brutos. En serio, o sea, no hay que esperar 8 años ni por broma. Bien. Si la gente se convence, en 3 años se fueron la gran mayoría de los impuestos distorsivos. La gran mayoría. ¿Están seguros que si bajan los ¿están seguros que si bajan los impuestos la gente empieza a pagar, que salimos de la clandestinidad? Es decir, que no es cultural, que es meramente transaccional. Qué buena pregunta, Jorge. Claro. Vos hoy me pedís 10 de impuestos, yo te negreo 5. Esto es lo que pasa. El día de mañana me pedís 4, yo te negreo 2. No, tío, si es cultural. Perdón, no. No, me interesa tú. Yo tengo un contador que me dijo un día, cuando el IVA está en 13, nadie lo va a decir. No. Yo siento que es más difícil, es un pelote. Yo creo que está buenísimo la discusión esa, Jorge. La evasión es un costo. Yo tengo la sensación que a la gente le gustaría tener todo en orden. Que el no tener todo en orden, como dice siempre el Hacha, es más una reacción a que no te dan las cuentas. Hay otra parte que es cultural, de gente que no pagó nunca impuestos y considera que no tiene que pagar impuestos. Yo conozco gente de plata que nunca pagó impuestos y critica y señala y demás. Y nunca pagó un impuesto y cree que él no tiene que pagar. Todo el auto. Yo tengo para el mundo pyme, laborioso, que estás atrás de una máquina, que querés producir. Exactamente. Coincido con vos. Sacate la FIP de encima. Y la única forma de sacarte la FIP de encima es que con impuestos Exacto, bajos exactamente. lo pague y Yo que coincido no te lleve una carta de documento. Estaría bueno llegar al momento donde podamos nosotros zanjar nosotros esta disputa que es de un asado, ¿no? En el quincho tenemos un cuadrito, en serio, un cuadrito, Sí. que dice, menos impuesto, de menor tasa, recaudan más. ¿Usted lo dejamos el cuadrito? Sí, déjalo tranquilo. Tranquilo, no, pará. No puedo ser más optimista con eso porque además yo pienso bien diferente a lo que piensan muchos. O sea, en el sentido de, yo veo un círculo virtuoso ya imparable. Imparable. Y el quinchero que se enoja porque me dice, che, me baja Nación, pero me sube provincia y Ahí me está. sube municipio. Eso, Tiene toda la ¿qué le digo? razón. Ya sabés que yo doy esa batalla desde el día 1, no digo solo, pero más o menos, porque me encantaría tener mucho más ayuda corporativa de gente que exponga a todos. En eso contá con el quincho. Sí, yo cuento con vos, obvio que cuento con vos. En Jujuy me dijo Sí. que la tasa de seguridad y higiene en Jujuy te la cobran por el plazo del contrato. Si vos dejas el laburo antes porque te Es fue mal el cualquier cosa. negocio, tenés que pagar los 3 años de contrato. Es cualquier cosa. Vas a delirar. Que Pará, Misiones a la el Yerbatina Hacha- le el retengan Hacha más- 326 años es un delirio. Pero vamos a algo más simple. Es una contraprestación que nada tiene que ver con tu nivel de ventas. O sea, ellos te cobran una tasa en función de tus ventas. ¿Qué tiene que ver? Hay un municipio que te cobra la tasa de seguridad y higiene en porcentaje de la venta, ¿Porcentaje de la venta? coma, o un cano por metro cuadrado, coma, el que resulte mayor. No, por Está eso. redactado así. Eso sí. Separá, ¿no? Dame Eso todo y vemos después por qué. Y eso tiene un impacto, te queda. y eso tiene un impacto enorme. Yo el otro día hablaba con un presidente, con dos presidentes de industria automotriz, ¿no? O sea, nosotros tenemos reuniones muy regulares con las diferentes industrias, con la automotriz mucho, funciona bárbaro. Digo, ese es un buen ejemplo de lo que ha mejorado ya esto, porque en definitiva vale la pena decirlo, ¿cuál es el objetivo nuestro? Los 46,5 millones de argentinos que tengan acceso a mayor variedad de productos, de mejor calidad, a mejor precio. Eso es tener empatía con la gente. O sea, sacar a la gente de la pobreza y que todos tengan, porque algunos, viste, se te quejan, dicen, no, muestren más empatía con los 900 trabajadores de FATE. Vos la mostrás la empatía, pero, digamos, yo lo digo en serio como ministro de Economía, tengo que mostrar todavía más empatía con la gente que ganando $300 tenía que pagar las gomas $400. Claro. Y no tenía que comprar una, se te pinchaba una y tenías que comprar dos. Entonces digo, ¿con quién hay que ser más empático? Entonces digo, guarda con ese tema. Entonces el punto ahí es, digamos, nosotros buscamos el esquema ese, el de que todos los argentinos tengan acceso a eso. Y hoy eso ya se está viendo. Pues en la industria automotriz,
comparás el parque automotor de hace 2 años y medio con hoy, cambió, y lo que tenés hoy en el mercado. Hoy tenés autos buenos, digamos, por mucho menos precio de lo que eran hace 2 años, pero podés hacer lo mismo con computadoras, celulares, incluso la industria textil. La industria textil ha bajado fuertísimamente. Sí, es una industria que cambió muchísimo. Muchísimo, Muchísimo. muchísimo. Entonces digo, hacia ahí va nuestro, digamos, objetivo, nuestro mandato. Ahora, de vuelta, esto no pasa de un día para el otro, y es un proceso infinitamente difícil por lo que describí antes, porque la herencia era casi imposible, porque no teníamos herramientas, porque no teníamos credibilidad y porque la gente piensa con la historia pasada, es decir, a Argentina siempre le va a ir en mal. ese camino hay dolor. Indefectiblemente. Nunca iba a ser fácil. Nunca iba a ser fácil. Ahí viene la pregunta Jacob. La Nunca, pregunta Jacob. nunca. Pero pará, Jorge, ahora vos sos un tipo inteligente. O sea, imposible que sea. Mi vieja, mi abuela y ahora el ministro de Economía. Nadie se lo reconoció hasta ahora. Escucharon, ¿no? Los quicheros no lo reconocían. No, te quiero Hacemos decir, una selfie después. escúchame, si no fuera difícil, imagínate que si vos pudieras salir de los desastres populistas que hizo Argentina durante tanto tiempo, muchos más políticos en el mundo se tentarían a eso. Porque ¿a qué político no le gustaría sacar la billetera, imprimir dólares, euros y ser el tío rico? ¿Por qué no lo hacen ni siquiera los candidatos de izquierda de los países desarrollados? Porque salir de eso es muy difícil y muy largo. Está bien, pero, el dolor transita por un lugar irracional. ¿Viste? Yo a veces dejo de fumar o una persona arranca una dieta. Nunca, eso no pasó. No, a veces sí, a veces pasa. Entonces vos sabés perfectamente cuál es el racional del beneficio del esfuerzo y hay un momento donde el yo se te empieza a desgastar, se te quiebra. Y en ese momento estás en la frontera de dolor tolerable. Sí. Allá afuera hay dolor Sí. de este camino. ¿Ok? Es decir, hay gente que la esperanza se le está torciendo en ansiedad y en angustia. La pregunta para el ministro de Economía es si se sabe cuánto tiempo falta. No, es que hay una aclaración antes de eso, Jorge, y es de la manera que vos lo estás poniendo, pareciera que la gente está peor que en el 2023. Y eso no es así. Y esto es importante distinguirlo, porque a mí me hace mucho ese comentario. Sí. ¿Qué le decís a la gente que... Sácalo inteligente. Yo puedo a la estar gente mejor que y no no aguanto llega... más. No, Yo puedo estar mejor y no aguanto déjame más. que te elabore Dale, esto, porque dale. es un concepto importante. ¿Qué le decís a la gente que no llega a fin de mes y demás? Yo lo primero que digo es, definamos gente. ¿Cuál es la gente? ¿La gente es toda la gente? No. ¿Es la mayoría de la gente? ¿Es alguna gente? Porque yo te puedo decir un dato objetivo. Yo como ministro tengo que mirar los datos. Hay un dato objetivo, que es que salieron 12 millones de personas de la pobreza. Gente. De hecho, es la gente que más nos importa. Entonces ya tenés 12 millones de personas, o sea, el 25% de la población que está mejor. Yo el otro día le decía a Majul, le decía, Luis, decime objetivamente qué estarían diciendo ustedes, o sea, o si te parecería, si no te parecería aberrante, si la pobreza, cuando nosotros llegamos, ponele que estaba en 28 y se hubiera ido al 57. ¿No te hubiera parecido un desastre impresionante? Sí, me dice. ¿No te parecería que los medios no estarían hablando de otra cosa que del aumento de la pobreza? Sí, me dice. Bueno, pasó lo inverso. Y sin embargo, cuando yo vengo a una entrevista, me dicen, ¿qué le decís a la gente? A mí me dan ganas de decirle, vamos, pará, ¿qué le digo? Que estábamos muchísimo peor y que hoy hay evidencia empírica sobrada de que estamos mucho mejor. No todos. Hay gente que, como bien decís vos, está peor, obviamente. No, pero también pueden pero hay pasar gente las que dos está... cosas. No, Yo arranco la pasan dieta, las dos bajo cosas. 4 No, kilos, no, estoy mejor y no aguanto más. no, pasan las dos cosas. Por eso yo explico que es un proceso. Pero la evidencia empírica no muestra lo que refleja el periodismo. O sea, nosotros estamos en récord de exportaciones, estamos en récord de consumo, ¿sí? Vos me dirás, no, pero el consumo en el supermercado, sí, bueno, miralo, en Mercado Libre subió un 20%, en el hot sale subió un 19%, o sea, cambiaron las condiciones también de consumo, pero la realidad te muestra que hoy estás en récord de exportaciones, récord de consumo, la economía creciendo,
los salarios los salarios informales fuertemente arriba de la inflación, los salarios formales empatados contra noviembre del 2023, 115.000, 130.000 puestos de trabajo más, es algo, por más que sean en el sector informal. Entonces, hoy todos los indicadores que vos mirás, estamos mejor que en el 2023. Entonces, no es cierto, y esa parte es importante decirla, porque si no es como que yo veo que muchos se hablan entre los mismos y se van retroalimentando cosas que se dicen y de repente se empiezan a dar como por válidas. Y entonces vos vas a un lugar y te dicen, el país está que no puede más. ¿Y cómo que no puede más? El país estaba que no podía más en noviembre del 2023. Hoy, a ver, digamos, Fausto lo sabe bien, quiero decir, vamos a haber crecido a la expectativa del fondo, ¿sí? Cuando mirás el estimador mensual de actividad económica, que es un proxy del Producto Bruto, los 4 años, más o menos 20%, por cómo se mide el Producto Bruto el primer año no. Ahora, si yo te mido el estimador mensual de actividad económica, va a ser la primera vez que vamos en mucho tiempo que vamos a haber crecido 4 años seguidos. Entonces, yo creo que lo que está claro hoy, y por eso pienso diferente que todo el mundo, porque yo creo que el argentino no es sonso, entonces vos podés medir la imagen nuestra, mía, del presidente, lo que quieras, y decir la imagen llevarle mañana una urna, te vota igual. Eso Porque Kicillof es el infierno y la gente en Argentina no es sonsa. Entonces la gente que cree que hay posibilidad de volver al infierno, yo creo que eso es de una soberbia, decir, o peor, es de una subestimación hacia el pueblo argentino enorme. ¿En serio alguien se cree que, o sea, el kirchnerismo no es una opción? Mirá lo que te voy a decir. Vos como consultor vas a creer que estoy loco. El kirchnerismo no es una opción ni aunque nos fuera mal. Porque ya es un dato para todo el mundo que el kirchnerismo es el infierno. Entonces, la mayoría de la gente no quiere volver al infierno, Jorge. No hay forma. Surgirá otro, no sé, pero al infierno, a Kicillof no lo votan ni que se junte con el que se junte. Kicillof no es una el tema opción. es si le alcanza. Ministro. Obvio que te alcanza por esto mismo, porque de vuelta la gente no es onza y ve que este es el camino correcto. Nosotros tenemos un montón de evidencia empírica, ya tenemos datos. Yo te puedo entender eso hace 2 años, cuando nosotros decíamos lo que íbamos a hacer y todo el mundo pensaba que era imposible. Sí, que no ¿sí? iba a pasar. Y yo tenía el primer mes de superávit fiscal y todos decían, caputo, porque se sentó en la caja, porque no les pagó a los de energía, no va a venir una inversión en energía. Ustedes ya se olvidan de las cosas. ¿Cuántas veces, cuánto me operaron porque yo estaba haciendo un desastre en energía y no iban a venir inversiones en energía? Y el superávit era de un mes. 2 años y medio después tuvimos siempre superávit, tenemos récord de inversión en energía y vamos camino a ser una potencia. Entonces nosotros podemos mostrar cosas que ningún otro pudo. Entonces yo digo, la gente no es tonta, va a haber un porcentaje que va a votar a los otros porque es el aparato, porque están, enganchados, porque son hasta malas personas. Es un momento de queja sin toma de decisiones. Ministro, no Es quiero... un momento de queja sin toma de decisiones. No, pero te quiero decir, hay gente que hay que entender que hay... Las decisiones son el año que viene, digo, las elecciones. El otro día vi en un tuit uno de estos mamarrachos economistas kirchneristas diciendo, le preguntaban a quién vas a votar, decía a Kicillof, y decía, pero vos sos financista, con tus activos, ¿qué vas a hacer? No, antes vendo todo. El prototipo de la porquería, en serio te digo, el prototipo de la porquería humana, ¿entendés? Un tipo que está dispuesto a votar a alguien que sabe que le va a hacer mal al país, pero como él se puede defender y probablemente además tiene curros con ellos por todos lados, lo vota. Ahora, esas porquerías humanas, como ese tipo, ¿son la mayoría del país? Ni por broma. Nuestra asistente del Quincho nos está diciendo que tenemos que ir apagando las brasas. Pero yo no quiero dejar de hacer 2 preguntas, Quinchera, fundamental para que responda usted cortita. Y la verdad le agradezco poder pensar, yo creo que se logró lo del Quincho, logramos... No pensamos nunca que íbamos a poder lograr el Quincho con ministro de Economía, así pensar, tranquilos. Si supiera cómo pensar de Quincho. Quinchero, el Quinchero decía, bueno, los precios están adelantados, ahora los márgenes están comprimidos. El margen es muy comprimido. Sí.
Y la 2, tipo de cambio, ¿está atrasado? ¿Los precios están adelantados? ¿Dónde estamos en esa situación? Pregunta del quinchero permanente. Perfecto, las dos. Los márgenes obviamente son más bajos y el que más rápido lo entiende, mejor más rápido lo entienda, mejor le va a ir. Si vos querés seguir retornando, o sea, ganando retornos de una Argentina desastrosa como en el 2023, ¿sí? En la situación actual, no sé, o sea, no es posible. Es como que vos quieras comprar, digamos, te lo llevo a lo financiero porque algunos de ustedes son financieros, como que vos quieras comprar bonos hoy a los precios de masa, a 23. Y no, con equilibrio fiscal, superávit comercial y una economía ordenada, y los bonos no valen más 23. ¿Entendés? No rinden más 40%, rinden 9%. Amortización larga, Así, márgenes normales, claro, acostumbrarse. a eso vas. Entonces, si vos querés seguir ganando, si hay empresarios que quieren seguir ganando una renta del 200% o del 300%, como pasaba en la industria textil, digamos, están en su derecho de tomar la decisión que quiere. Ese tipo entonces cierra porque dice, no, yo para ganar un 30% me voy a casa. Perfecto. Habrá otro que dirá, che, un 30% para mí está bárbaro. Yo te lo firmo. Y se mete y listo. Y hay otras industrias que tienen margen mucho más bajo, como los supermercados, las automotrices y demás, que saben que tienen que competir, y para eso es muy importante de vuelta que nosotros bajemos impuestos, mejoremos la logística, digamos, todo lo que, y mantengamos el orden macroeconómico. Ahora bien, cuanto antes incorporen eso, mejor les va a ir, porque si vos seguís pensando como en el pasado, que es lo que le pasó a muchos, por ejemplo, en septiembre, se comieron la curva, les pasó en enero del 2024, les pasó cuando salimos con el fondo en marzo, abril del 2025, les pasó en septiembre del 2025, ¿qué hicieron? De vuelta, se sobreestoquearon. Porque en una economía... El tema de los stocks es eso. Claro, se sobreestoquearon porque es siempre la forma de defenderse. Compro dólares y me sobreestoqueo. Y después te tocan la puerta, como el caso del DeFi, te dice, bueno, todos nos sobreestoqueamos, dice, eso es la reacción normal. Y vos tenés que pedirle disculpas que te fue bien. Perdóname, o sea, disculpanos que evitamos una crisis. O sea, pero te muestra un poco la mentalidad, ¿no? Entonces, tenés que cambiar la mentalidad. Por eso es importante explicar y que entiendan. Esta vez no lo vimos nunca y no es casualidad, es causalidad. Entonces las cosas van a salir bien porque las estamos haciendo bien, y después te voy a decir otra cosa más, otra prueba contundente donde vos podés ver eso. Pero voy a la segunda pregunta que había dicho. Dólar, el tipo de cambio está atrasado. A ver, lo relaciono con esto, Damián. Estás en récord de exportaciones, con el central teniendo que soportar el dólar. No, está comprando reserva. O sea, acumulando, teniendo que comprar más de 100 millones de dólares por día para que no se caiga a 1.100 el dólar. Y en pleno shock externo, bruto, o sea, un shock externo fuertísimo. Solamente este shock externo, en cualquier otra situación que a mí me tocó vivir, lo sacaba Argentina de la cancha. ¿Miento? Sí. Acá soplaba mal el viento. De hecho, el anterior inicio de crisis, la guerra Rusia-Ucrania, el tipo de cambio se disparó. Olvídate, cualquier shock externo en donde fuera Argentina, desde que yo trabajo, desde el tequila, Long Term Capital, Rusia, Asia, la crisis .com, la crisis financiera, el COVID. Afuera, nada más. O sea, siempre cualquier crisis sacó a Argentina de la cancha. Hoy tenés un shock externo y tenés récord de exportaciones con las tasas en pesos para abajo y el Banco Central teniendo que comprar dólares. Eso, si alguien cree que es casualidad, pucha, no puede ser que no veas esto. O sea, es bien concreto. Entonces, no hay, no hay obviamente un tema de tipo de cambio, más allá de que nosotros no nos arrogamos la soberbia de decir que nosotros sabemos cuál es. Pero por favor, voy a saber yo cuál es el tipo de cambio real. Lo que veo son los indicios. Los fundamentos por qué el tipo de cambio está en ese nivel. Y claramente, no indica eso. Pero esto es muy importante de estas dos últimas preguntas, porque hay un clic que empresarial también que hay que hacer de entender esto. Y mucha gente, muchísimos empresarios lo entienden y lo están haciendo. Pero muchísimos. Yo veo tweets, TikToks de empresarios. El otro día salió uno de
creo que es no sé si era chino, coreano o qué, de alguien explicando, hoy tenemos reglas de juego claras, son las mismas para todos, antes ganaba el que tenía ventaja, el que lo dejaban importar. Hay inversión Ahora, externa está habiendo inversión externa en sectores de empresas pymes y medianas, total, sectores no rígidos. Pero total, exactamente. Eso lo estamos viendo. A raíz de eso te puedo agregar Sí, una... Sí, yo no tengo problema, ¿eh? Yo tengo una pregunta más. Nuestra asistente yo Quinchera. Quincheros largos, suelen ser largos. Yo no tengo problema, puedo decir. No deberíamos ver si no hay alguna restricción o alguna norma para favorecer lo que es fusión adquisición del mundo más pyme. Esto es, el mundo pyme se fusiona y se adquisiona con los amigos. Pero como que... Un Tinder, vos decís un Tinder de pyme. Un Tinder de pyme, qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Sí, Bueno, porque es una genialidad. Ahora voy a hacer negocio. Es una genialidad. Porque pymes que son viables, pero que están endeudadas, capaz que no son tan atractivas para tirar un pagaré bursátil, para tirar una ON simple, todavía no les da. Hay un tema de escala que no da. Y sin embargo, hay mucho entramado. Hay muchísimo. Y te digo algo, un dato, pero no menos, porque yo quiero que esto quede claro. Sector que se terminó de desregular, sector que explotó. Pero siempre. La siempre. carne, el maní, la leche, Pero siempre. el arroz. No que están ganando guita, están con márgenes chiquitos, prestados, pero eso es micro, eso es economía, Lola. Me lleva a lo mismo con el tema de la apertura comercial. Nosotros discutimos cosas que están probadas en el mundo. O sea, todos los países que son más abiertos tienen un ingreso per cápita más alto. Y digamos, primero, segundo, a los que dicen estamos con una apertura descontrolada, estamos con un menor nivel de importaciones de lo que hubo en la época kirchnerista, hace 10 años. Eso lo dije yo el otro día. Es totalmente cierto. Entonces digo, no hay o sea, seguimos siendo una economía... 2022 importó más que en 2025. Sí, Está mal puesto el 12 también. calificativo discriminar, es un error de concepto. O sea, lo que pasa es que podemos hacer lo que no podemos hacer antes. Pero obvio, pero además hay que entender que el hecho de abrir la economía es lo que hace que seas más productivo. Porque vos generás los dólares suficientes, porque entre otras cosas hoy hay un shock externo y el dólar no solo no se mueve, sino que el Banco Central tiene que comprar. Porque hay suficientes dólares. Y hay suficientes dólares porque hay suficientes exportaciones. Entonces vos generás los dólares que además... Y los precios internacionales son muy buenos también. También. Y los niveles de cosecha han sido muy buenos. Pero todo eso es justamente porque das los incentivos correctos. Entonces ahora el campo no hay brecha. La baja de retenciones fue muy No hay importante. brecha, baja de retenciones, baja de aranceles a la importación. Podés importar maquinaria usada. Entonces, desarrollo de la energía. Y la amortización acelerada fue La amortización fantástica. acelerada, energía, minería. Cuando vos das los incentivos correctos, la gente reacciona de la manera correcta. Pero lo que quiero decir es, esos dólares son los que también te permiten, a su vez, hacer importaciones. Y entonces ser más productivo. ¿Cómo logra ser más productivo ahora Lumilagro? ¿Por qué? Porque ahora Lumilagro puede importar lo que necesita para producir. Antes, como bien explican ellos, como no importaba, cuando quería ser más competitivo no podía, porque solo podían importar los que venían importando antes y los que tenían un contacto con el central. Como no era el caso de él en ninguna de los dos casos, él no podía ser competitivo. Ahora, él puede importar tranquilamente y eso le permite no competir acá, competir en el mundo. Entonces, es un cambio de modelo fundamental que lo que hay que entender que es que favorece a todos los argentinos. Hay que sacarse el cuento ese, digamos, populista que, digamos, quedó en evidencia porque, digamos, Y no menos el hubo una herencia peor. menos el que quiere emprender, porque cuando hay márgenes grandes porque no puede entrar nadie, ¿no? Pues exactamente. Este Quincho fue espectacular. pero Tenía una pregunta, espectacular. Fausto. Yo tengo una pregunta más. Dale, cerramos con eso. Es el deseo del ministro. Para que mañana los senadores, diputados dijeran, mire, ministro, le voy a dar una ley, la que usted quiera. Se la vamos a votar 100%. Sí. De todo lo que hay que hacer. Qué buena pregunta. Si dijéramos, bueno, ministro, Y se la debemos nunca por más va a ir cumpleaños. para atrás la ley. Y nunca más va a ir para Y atrás. nunca va a ir para La atrás. del consenso definitivo histórico. Y a mí, si me dieran esa posibilidad, elegiría una reforma impositiva. Vamos, está bien. Vamos. ¿Independencia del Banco Central? Depende del Banco Central, o sea, la tiene. Así Pero que por eso ley, no no. Pero si cambia gobierno, después no la tiene. Sí. Eso sin duda hoy la tiene Está bien. 100%. Pero pasa que después... Pero después, lo que- sí, a ver,
lo importante es, como digo siempre, y yo creo eso es lo único que a veces se confunde lo que yo pienso con lo que piensa el mercado. Digamos, Argentina para graduarse de país serio, la alternativa populista, comunista, tiene que dejar de ser una opción, ¿sí? Entonces, una vez que esto pasa, vas a empezar a ser más como un país normal, donde puede ganar la izquierda, puede ganar el centro, puede ganar la derecha, pero vos vas por la misma autopista y las reglas se mantienen. Y el que va por la derecha puede ir un poquito más rápido, el que va por la izquierda un poquito más lento, o no, digamos, puede haber matices, ¿sí? Pero no es, por ejemplo, digamos, que gana Sheinbaum en México y México colapsa, no es que gana Boric en Chile y Chile colapsa. Puede ser que acá le vaya mejor, ojalá, pero te quiero decir, en Argentina solamente pasa que gana un candidato y va para el otro lado. Eso es lo que no puede pasar. Si vos lográs eso, entonces todas estas cosas de las que estamos hablando, de equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, son cosas que vos fijate que no tocan ni... Te pongo un caso concreto de Brasil, porque lo conozco a Roberto Campos, que fue el expresidente del Banco Central de Brasil, con Lula presidente. Y dijo, no, Lula no se metía conmigo. Y estamos hablando de un presidente de izquierda que no se metía con el presidente del Banco Central. Entonces, ahora vos tenés un tipo que, digamos, que están chiflados y quieren ir para el otro lado, eso es un problema. Ahora, yo creo, de vuelta, que ese riesgo hoy, y Jorge me va a matar porque digo esto, es cero. Yo creo que volver ahí no hay posibilidad. No es lo que piensa el mercado. El mercado le asigna un 10-15% de probabilidad a ese escenario. Por eso el riesgo país vale 500. Porque ese escenario es la posibilidad de que el riesgo país vuelva a 3.000, 3.500. Entonces un 10-15% de eso... ¿Dicen eso? 15%. Es difícil asignar. El mercado, yo no digo la gente. Digo, el mercado hoy le asigna entre un 10 y un 15, eso está priceado. Es cierto que el 45% de los argentinos fue capaz de votar a Massa con tal de no votar a Milei, así que están a 5 puntos de ganar una segunda vuelta. Eso va a ser un riesgo siempre. No, pero es diferente porque en ese momento Milei era simplemente una promesa. A una novedad, sí. Digamos, mucha gente lo votó. Ahora es una materialización. Claro, mucha gente lo votó. ¿Eso es peor o es mejor? Imagínate, o sea, de vuelta, es la única ventaja. Es la única ventaja porque tenemos a todo el mundo en contra. No, está bien, pero me parece sabio lo anterior. Podemos mostrar resultados, Jorge. Espera, me parece sabio lo anterior y me parece un buen mensaje además. Una polaridad va a haber siempre, una dicotomía va a haber siempre, una grieta va a haber siempre. Si las dos fueran más normales y pudieran dialogar entre sí, el resultado total de la Argentina sería mejor gobernando un ratito cada uno. Ahí voy a ¿Vos vas a disentir? Sí, voy a disentir también. Porque, pero te voy a decir por qué, y no pretendo tener razón, ni mucho menos. Te digo cómo lo veo yo desde adentro. Argentina necesitaba un Javier Milei. ¿Por qué? Porque el 99.99 periódico de la gente pensaba que lo que hicimos nosotros era imposible. Y no te estoy hablando de políticos, te hablo de economistas. Sí. Yo no podía conseguir a alguien que pensara que lo que nosotros íbamos a hacer, y mira que busqué ministro de Economía, yo busqué ministro de Economía para no ser, no había ninguno que me dijera que lo que yo quería hacer era posible. Sí. No se podía bajar más de un punto con suerte por año. Sí. Entonces, había estudiado el FMI y todo. Todo. No había nadie que pensara eso. Por eso es tan revolucionario lo que hicimos. Ahora bien, en ese momento, digamos, o sea, vos necesitas una persona con la personalidad del presidente que tuviera el conocimiento, el compromiso y la determinación para hacer eso. El presidente siempre dice que la moderación es una virtud cuando vos elegís entre dos opciones, digamos, valiosas. Razonables. Claro. Cuando vos tenés que elegir entre el bien y el mal, y la moderación se asemeja más a la cobardía. Es el disfraz de la cobardía. Entonces, hoy la realidad es que la personalidad del presidente es absolutamente necesaria porque hay un montón de gente que todavía quiere volver, pero no te hablo de gente por ideología,
porque el que tiene ideología, tiene ideología y es respetable. Te hablo de la gente que tiene intereses. Hay un montón de gente con intereses, gente poderosa que quiere volver al pasado, ¿sí? Eso es cierto. Porque le conviene el modelo de la Argentina pobre. Entonces hoy necesitas un tipo con mucha personalidad ahí. Absolutamente. Déjame pincharte un poco. Ahora, si el progresismo consigue un candidato que no sea setentista ni cleptómano, no lo votás tampoco. No, exactamente. No lo votás. No. El progresismo definitivamente no. Escúcheme. Una Pará. pregunta. ¿Qué tal es tener presidente economista? Porque eso... Es espectacular. No, para mí es espectacular porque, primero, como siempre decimos, digamos, tanto el presidente como yo, o sea, tenemos una relación simbiótica. Claro. O sea, pensamos realmente igual pero en todo y desde el día uno. Pero yo además, y me van a... si bien yo parezco más, digamos, moderado y eso, pero yo valoro muchísimo que el presidente tenga esa personalidad, porque de vuelta, es lo que necesitamos hoy. Hoy necesitas combatir el mal y el presidente te asegura eso. Va a haber tiempo ya para la moderación, que es cuando la gente haya entendido que este es el camino correcto. Entonces, sí, de acá a unos años vendrá alguien que será un poquito más de derecha, un poquito más de izquierda, pero finalmente la sociedad va a haber entendido que el camino es este, y entonces va a decir, y me gusta más Damián que Fausto, que Toto, que Jorge o que Lacha. Perfecto. Ahora, hoy la batalla cultural de la que siempre habla el presidente, la tenés que dar, porque la batalla cultural todavía está. Y te la dan tipos con mucho poder. Entonces, si vos te quedás moderado, y te la pueden ganar. Entonces, yo no le tengo... A mí me pasa lo contrario a lo que dicen la mayoría de los consultores. Y es la razón por la que creo que van a estar equivocados todos. Yo creo que el año 2027 va a ser un año atípico electoralmente. Atípico. O sea, va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes. Entonces, va a haber un crecimiento feroz en el 2027 porque esto se va a resolver mucho antes. La volatilidad que vivimos en el No va a haber 2025 año- no va a estar... Ni de casualidad. Esa volatilidad no va a Ni de estar. casualidad. Paliza es ganar en Y primera la Cara vuelta. esa gente- volatilidad. Sí. Paliza es ganar en La primera seguimos vuelta. En primera vuelta, te digo más, en primera vuelta y cómodo. Va a ganar. En primera vuelta, anotalo el quincho acá. Pero- Yo me hago cargo de lo que digo, me importa Anotalo. 3 carajos. Porque, o sea, me importa El segundo literalmente 3 asado que carajos. jugamos acá. El asado, Tres carajos. jugamos el asado del Esto quincho. es lo que pienso yo. Sí, O sea, sí. gana el presidente en primera vuelta y cómodo. Ok. Y la gente se va a dar cuenta mucho antes. Entonces, el 2027, lejos de ser un año electoral con la Eso sería gente un shock de tímida, confianza tremendo. tremendo. Y es lo que va a pasar. La economía se va a llevar puesta a la política. Ok. Y es lo que la política Que no sería la entiende. primera vez que La pasa política sigue pensando analógicamente como piensa también la gente. Que no. Y ahora no. Y se juntan entre ellos y se dan manija y dicen, no, ponemos este de candidato y cosas, no sé qué. O sea, ¿no estás viendo que no impacta? O sea, ¿no estás viendo que todo lo que... ¿Qué crees? ¿Que no impacta por alguna razón, digamos, de vuelta, de casualidad? No. O sea, no impacta porque vos tenés la economía ordenada. Antes, vos fíjate que en cualquier país normal, los problemas políticos los resuelve la política, no afecta a la economía. ¿Sí? Puede ganar de vuelta cualquier candidato en cualquiera de los, no te digo, los países más desarrollados, los países vecinos. No se mueve la moneda, ni el riesgo país, ni las inversiones, ni nada. Acá, ¿por qué la política afectaba a la economía? Porque vos tenías la economía desordenada, entonces vos estabas siempre con las defensas bajas. Un shock externo, ¡pum!, te mataba. Un shock interno, ¡pum!, te mataba. Una elección, ¡pum!, te mataba. Eso era porque vos estabas siempre con las defensas bajas, tenías una economía que era una mierda. Sí, sí. Entonces, siempre te impactaba. Ahora no pasa más eso. Los políticos no lo van a entender porque en su ego y en su forma de pensar solamente política, porque hay gente que también tiene el cerebro quemado, piensan que ellos son los capaces de dar vuelta estas cosas. Estabilizar y de desestabilizar. Claro, se creen ellos capaces Porque de... tienen esa cabeza seguro. Si es así, entonces Eso tiene- vamos si a tienen esa presionar cabeza. para financiar a las pymes, para el que está medio caído. Obviamente, obviamente. Lubrique las finanzas porque tiene que estar a tiro, si Pero no se va a quedar afuera. obviamente, Ministro, esto mire va a lo que arrancar tengo con acá. toda. Con esto vamos a cerrar. Dale. Esto es una cosa que es el cuenta quinchero, el hacha es analógico.
y él cuenta horario, cuántos quincheros van ingresando. Hoy se lo mandamos. Hoy Esta ¿le noche podemos mandamos. mandar el cuenta quinchero día a la noche? Dale, Él va a mandamos. contar y va poniendo cada Es un uno de rating quinchero. minuto a minuto. ¿Puede Dale. firmarlo así nos queda para el No, le vamos a mandar el extra. No, pero lo firme el ministro Por acá, favor. en este lugar. Acá. Esta es la parte lamentable del show. Va el autógrafo, el Por cuenta favor. La que parte lamentable. va al museo del Quincho también. Este es el verdadero quincho. Esto es espectacular. Ahí va. Este es el verdadero quincho. Espectacular. Esto queda todo grabado. Aparte, Todo grabado, el año que viene, todo Jorge, registrado. o me boludea durante 2 horas, o hacemos otro quincho en donde te dije, mira, Reivindicatorio, Ministro, absolutamente. ministro, un lugar para pensar, no le interrumpimos, pudimos hablar de lo que Sí, hicimos. excelente. Se lleva el tupper con la sobra de la parrilla, pero la próxima vez lo haremos de en serio. Como gracias a ustedes. Gracias por la El feudo a todos los señores es la marcha de